El tema de hoy se titula Ciegos que se hacen los ciegos. En Mateo 23, 1 al 3 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la versión Palabra de Dios para Todos, el verso 3 dice: Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Nos pasa muchas veces a nosotros, igual que a los escribas y fariseos. Sabemos mucha Biblia, conocemos mucho acerca de lo que Dios dice, pero cuando vamos a trabajar en nosotros, cuando vamos a actuar en la forma en que vivimos, no practicamos todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido de Dios. Jesús también dijo en Mateo 15, 14, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al mismo hoyo. Y eso se lo está diciendo a los fariseos, porque ellos eran ciegos, enseñaban y no practicaban. Conocían la voluntad de Dios, pero la desobedecían. Nosotros tenemos un dicho popular acerca de los ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta es una persona que sabe lo que está pasando, que ve lo que sucede, pero se niega a aceptarlo. Es el error más común en las personas, ignorar lo que se ve, se sabe o se cree. ¿Por qué pasa eso? Porque se justifica. Se justifica y no se reconoce lo que se ve, lo que se sabe o lo que se cree. ¿Qué pasa con ese ciego? Pues sustenta sobre un argumento que le dé consistencia esa situación que está pasando. Y esa situación que está ocurriendo no debiera estar pasando. Es algo que le afecta. Por esto toca hacerlo, por aquello, y da más razones y se argumenta para justificar que pase. El cristiano que hace esto considera que Dios no existe, que Dios no lo ve, que a Dios no tiene que darle cuenta y que Él vive como quiere, porque está haciendo precisamente lo que a Dios no le agrada, pero como tiene una justificación y razón para hacerlo. Vamos a ilustrar esto para ver de una forma bíblica ejemplos de ciegos que se hacen los ciegos. Y en primer lugar vamos a mirar a Aarón. En Éxodo 32 del 1 al 5 la Biblia nos dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Cuando Moisés bajó, Aarón le hace un recuento de lo que pasó. Y en el verso 24 le dice a Aarón a Moisés: Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Wow! ¡Qué ciego!
niega lo que él mismo propuso, niega lo que él hizo. Está haciendo un drama de la verdad, está armando una mentira de la realidad. ¿Qué era lo que en realidad había pasado? Que él mismo con sus propias manitos había cogido el oro y le había dado forma con buril, con una herramienta para tallar el oro. Y había hecho él el becerro. ¿Pero qué está diciendo? No, yo eché el oro en el fuego y salió el becerro. Tremendo, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Hacemos cosas que sabemos que no se deben hacer, que a Dios no le agradan, que me pueden perjudicar, pero sin embargo fruncimos los hombros, lo hacemos y lo justificamos. Yo les voy a dar ejemplos. Una vez estaba yo donde un pastor y vino una señora y le dijo, pastor, ¿usted me puede dar una recomendación? Y el pastor le dijo, claro, con mucho gusto, deme su nombre, su cédula. ¿Qué tiene que decir la recomendación? No, que tiene que decir que yo asisto acá hace tantos años, que usted me conoce y esto y aquello. Y él le dijo, bueno, listo, sí señora, venga mañana por ella. Yo le pregunté, pastor, ¿usted conoce a la señora? Dijo, no, yo no la conozco. Le dije, ¿y es acá ovejita de la iglesia? No, ella no es ovejita de la iglesia, ella es hermana de una ovejita de la iglesia. Le dije, ¿y usted la va a certificar con su firma? Sí, claro, es que mi ovejita me la recomendó. Le dije, pastor, pero usted va a firmar una mentira. Ni asiste a la iglesia, ni la conoce, ni nada de lo que usted va a escribir. Ay, pero es que lo que pasa es que es un favor para la ovejita. Justificamos las mentiras. Otro ejemplo más, porque hay muchísimos dentro de la iglesia del Señor, estos ciegos que se hacen los ciegos, personas que no quieren obedecer a Dios y que hacen las cosas mal y las justifican. Hermanita, es que imagínese que yo, para que Dios me bendiga todavía más, hago el chance todos los días. Hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién lo va a bendecir a usted directamente como Él manda, con ofrendas, diezmos, limosnas? Que tiene la promesa en su palabra de bendición sobreabundante en eso que Él mandó. ¿Y cómo cree que Él va a bendecir algo que Él no ha bendecido con algo que está en contra de lo que Él manda? Eso pasó hace unos años y hasta donde sé todavía sigue haciendo el chance, pero es un cristiano casi teólogo. Yo puedo justificar lo que quiera de lo que yo esté haciendo, pero sé que si está en contra de la palabra, Dios no está en eso. Eso es ser ciego. Otro caso es David. David en 2 Samuel 11, del 4 al 5, nos narra algo bien importante. Hay un ciego que es quien sabe lo que le conviene y no lo hace, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Cuál era ese tiempo? El tiempo en que salen los reyes a la guerra. Pero David, el rey, se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? No fue a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David estaba relajado, durmiendo hasta tarde, y tuvo la oportunidad, por no estar haciendo lo que le convenía, lo que tenía que hacer, en vez de estar allá peleando con su ejército, ver a una mujer desnuda muy hermosa. ¿Qué se le ocurre? Pues es el rey. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Pues es como curioso, ¿no? Que haya una relación y no haya una probabilidad de embarazo. ¿Qué hace David? Y ya la historia la sabemos muchos, pero analizando, él ve lo que está mal y no quiere confrontarse a sí mismo y no quiere confrontar al otro. ¿Qué tenía que haber hecho David? Haber ido al Señor, haber dicho, Señor, yo pequé, haber enfrentado al esposo de esta mujer, haberse arrepentido, pero no.
cuando David hace lo que no le conviene, él se argumenta, él es el rey, quiere esa mujer, pero ¿qué hubiera pasado si Betsabé no queda embarazada? Seguramente que David la hubiera convertido en su amante. Ella va y tiene su hogar y ella viene al rey y lo visita. Pero como quedó embarazada, David ni siquiera piensa en que, bueno, ¿cómo voy a hacer? No, él dice, no, venga, hagamos pasar a este hijo como hijo del esposo. Tráigame al esposo que estaba en la guerra para ver si se acuesta con ella y pues el chino ya queda como el esposo. David está pensando en negar un hijo, poner ese hijo como hijo de otro, ya no sería el hijo del rey. Se encegueció tanto que ya después de algo que él no acepta ni se arrepiente, empieza a caer, a caer, a caer. Pues ustedes ya saben en qué termina toda la historia, ¿no? Termina matando a ese hombre, se muere ese hijo, todo eso acontece y David está ahí haciendo y haciendo, imagínense todo el embarazo de esa mujer, pasa un año hasta cuando llega el profeta. ¿Por qué David hace todo eso? Está ciego. ¿Acaso Dios no lo estaba mirando todo ese tiempo? David vive todo ese tiempo como si Dios no lo estuviera mirando. Ese ciego que sabe en qué va a terminar una situación, pero quiere creer que puede cambiar sin hacer nada. Hay esas personas que todo lo arreglan con oración, que creen que Dios va a hacer lo que ellos les están pidiendo y que Dios no va a tener en cuenta la libertad que le ha dado a cada ser humano para ejercer una voluntad y que Dios mismo no puede obligar a nadie a que no haga algo, porque si no Dios estaría coartando la voluntad de esa persona. Dios encamina como el ganadito que va por ese cerco y se van cerrando las puertas para que vaya cogiendo el camino hasta llegar la vaquita a ser ordeñada. Eso es encaminar. El Señor lo único que puede a nosotros es ponernos a veces tropezaderos. Vea, no me salió esto tampoco me sale. Venga, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Cuando Dios empieza a mostrarme las cosas, yo necesito verlas y aceptarlas. David no quiso aceptar su primer pecado, no quiso confrontarse a sí mismo, decir, hombre, estoy mal, necesito hacer lo que Dios quiere, volverse a Dios en ese mismo instante. Señor, pequé, estuve con una mujer casada, voy a ir a pedir perdón, ayúdame, Señor. No, él no hizo eso. Él miró cómo salir de la situación por él mismo y lo que hizo fue irse más en contra de Dios y hacer daño. Cuando yo no quiero corregir al otro, confrontar al otro, o cuando no quiero corregirme a mí mismo por temor al Señor, porque quiero obedecerle, yo me enceguezco y sigo haciendo lo que quiero. ¿Y en dónde voy a terminar? Pues mal. Pero el cristiano termina mal y después le echa la culpa a Dios. Así que quien sabe lo que quiere o siente y no es sincero consigo mismo ni con los demás, es un ciego. Es un ciego que se está haciendo el ciego, porque en realidad sabe lo que quiere y siente. Y también intuye y por el Espíritu Santo a veces está seguro que esas cosas van a terminar mal, pero sigue adelante. Se hace el ciego, porque sabe las cosas. El tercer ejemplo es Sansón. Está en Jueces capítulos 13 al 16. Vamos a mirar qué cosas él sabía que debía hacer y nunca hizo. Él sabía que era prohibido emparentar a los israelitas con mujeres de otros pueblos, pero Sansón siempre quiso mujeres incircuncisas, que no pertenecían al pueblo de Israel. Sansón había tenido desde el embarazo su mamá unas normas para ese bebé y ella se las enseñó a su hijo porque Dios lo había escogido para algo especial, para un propósito especial. La mamá le enseñó a él que era el voto de nazareato, es decir, tú eres un nazareo desde el vientre porque Dios lo quiso así. A los nazareos la ley les prohibía que manipularan y se contaminaran con cadáveres, con muertos. A él eso no le importó y dice la Biblia que una vez comió miel del cadáver de un león
en descomposición, se contaminó. Y también la novia incircuncisa, por ahí hicieron una apuesta y él mató a 300 filisteos. O sea, él se contaminó con la muerte. Él debía cuidarse limpio entonces y santo para Dios, pero buscó acostarse con una ramera y cometió un grave pecado de inmoralidad. Además, la ramera era de la ciudad de Gaza, era incircuncisa. Como siempre estuvo buscando mujeres en el mundo, el cristiano que le encanta a la gente del mundo, que es que son como mejores que los cristianos o las cristianas. Él se enamora de una mujer filistea llamada Dalila, la cual no iba a amar a un hombre del pueblo enemigo de ellos, no iba a amar a un israelita, por el contrario, odiaba al pueblo de Dios. Él se acostumbró desde muy temprano a hacer las cosas contrarias a las que Dios le había dicho. Quien se va acostumbrando a hacer las cosas, poco a poco se habitúa a ellas, va quedando atado y es difícil desligarse de esas cosas que se ha acostumbrado a hacer. Nos damos cuenta que nosotros empezamos por cosas pequeñas, ¿sí? Ay, yo me miro esta película de miedo. Ay, no, esta película eso no importa, nomás tiene 3 escenas así como medio pintonas sexuales. Cuando menos pienso, estoy ya viendo cosas descarnadas y descaradas. ¿Por qué? Empecé con cosas pequeñitas. Eso es atadura. Un mal genio, una grosería, ya 2 groserías, ya un grito, ya un golpe, o avanzando. Algo que le pasó a Sansón. Él desde pequeñito empezó a ir en contra de lo que Dios quería. Nosotros también empezamos con pecados y pecados pequeñitos y pequeñitos, pequeñitos, y cuando menos pensamos estamos fuera de la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, porque se convierte en una atadura que nos aleja de las cosas de Dios. Sansón también creyó que estaba con él, a pesar de todo lo que había hecho. Y cuenta la historia al final, que él le cuenta su fuerza a Dalila. Y miren que en la narración hay 3 veces que Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y no se da cuenta porque está con sus amigos los filisteos y embobado con Dalila, porque pues las mujeres tan hermosas, tan embobadas. Dalila, ¿cómo así que me la hace la una? Me hace el y voy y le cuento. Le ponían agonía con su llanto, manipuló a tal punto, y en la tercera fue la vencida, y fue cuando cayeron sobre él. Lo narra en el verso, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las 2 anteriores, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pecamos, seguimos pecando, siguiendo lo que a Dios no le agrada, no nos arrepentimos, porque decimos, ay, perdóname Señor, sí, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. Y después, perdóname y perdóname Señor. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, y el remordimiento no lleva a cambio, no agrada a Dios, lo ofende más porque pisotea la sangre de Cristo. ¿Cómo se adormece un corazón? ¿Cómo se endurece? ¿Cómo se llega a ser ciego? Porque hago las cosas y las hago hasta un día que yo creo que lo que hago, Dios lo acepta. Como Sansón seguía teniendo fuerza, a pesar de que se acostó con una ramera, a pesar de que comió en un león muerto, que mató gente, a pesar de que hizo todo lo que a él no le agradaba, él seguía con su fuerza. Yo sigo siendo cristiano, me siguen diciendo hermano, me siguen abrazando, sigo yendo a la iglesia, sigo diezmando, ofrendando, entonces no, Dios está conmigo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tenemos que mirar nuestra vida, porque nosotros hacemos, no nos arrepentimos y un día el Señor nos deja nuestro camino. Dice allá la palabra que los entrega a ser reprobados. Como creyentes estamos en un peligro si no despertamos a tiempo.
¿Qué razones hay para que una persona se haga la ciega? ¿Cuáles son las razones? Empezamos pues desobedeciendo la Biblia. ¿Por qué desobedecemos la Biblia? Por pereza, porque no quiero cambiar, por obstinación. Le tengo pereza a los cambios, le tengo pereza a confrontaciones o a enfrentar las personas o conmigo mismo, le tengo miedo a que de pronto me rechacen, a la soledad. Mejor me hago el ciego. No confronto las cosas que estoy viendo que pasan. Digo, venga, esto es así, 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 bueno, ¿qué vamos a hacer? No, porque no hay fuerzas para soportar lo que pueda pasar después de que se desenmascare lo que está pasando. Hay cosas que yo sé que están pasando, pero debo prepararme y tener fuerzas y sabiduría y consejo de una persona para saber qué hacer, cómo hacerlo y enfrentar. O si no, como muchas dicen, no, pues yo sé que tiene otra, pero aquí me trae el dinero, aquí me respeta, me saca a pasear, pues que tenga la otra. Pero no es que no se esté dando cuenta, está tomando una decisión sobre lo que está viendo. La peor y la más grande causa de hacerse ciego es el orgullo y la falta de humildad. Porque es que cuando yo tengo orgullo me pasa lo que le pasó al diablo, que me miro a mí mismo y entonces se corrompe la sabiduría. Eso dice Ezequiel 28:17. El corazón se engaña cuando es altivo. Dice, la soberbia de su corazón te ha engañado. Abdías 1:3. ¿Quién es el ciego que no es ciego? Que ve las cosas, pero que no quiere hacer lo que necesita. Un orgulloso. Porque es que tal vez si yo desenmascaro eso, pues tengo que reconocer cosas también. Y no lo quiero hacer. O de pronto al hacerlo me van a humillar. Tampoco quiero. O de pronto si enfrento y llego a conclusiones, me va a tocar cambiar de vida, bajarme de estrato o tener unos cambios que yo no quiero tener. Entonces mejor no. Mejor hago de cuenta que eso no está pasando y sigo ciego. Otra causa de ceguera es la cobardía, como el avestruz. Metemos la cabeza entre la arena, pero no nos damos cuenta que aunque no queremos ver la tormenta está. Y es más, la tormenta está y está causando una cantidad de daños que después, como usted dice, no está pasando, eso no es así. Cuando usted viene a ver ya tiene una destrucción total y es muy difícil recuperarse. No, esto va a cambiar. No, esto sí, esto se va a lograr. No, mire, es que yo ayuno y esto. El que quiere ser ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No quiere confrontarse. La otra razón es no tiene soluciones para el problema, entonces mejor dejemos las cosas como están, que ya lo había hablado anterior mismo. Confía en sí mismo, mira a otros con desprecio y siempre estás criticando a los demás y no oye ni acepta lo que se le dice, porque yo sé más que esa persona. Le acepto el consejo hasta aquí, pero de ahí para allá no, porque es lo que yo sé. Eso hace que no escuche de pronto la solución que sí se le está dando, pero como no quiere aceptar, porque es altiva, se siente superior, y esa persona tiene un problema grave, y es que no solo no oye a los demás, es que así lean la Biblia, dice Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Es una persona que sabe lo que Dios dice, pero independientemente de eso, sigue por su camino. Mejor deja todo como está. ¿Qué consecuencias trae el hacerse el ciego? La situación no se va a detener, va a desagravarse. En segundo lugar, las consecuencias siempre se van a ver. Tarde que temprano, lo que usted no ha querido ver va a aparecer bien gigante. Bien gigante. Y finalmente, pues hacerse el ciego conduce al error y al fracaso. Jesús fue claritico cuando él dijo en Lucas 18:11-12, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.
La casa en la arena es mi vida, en mis argumentos, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, en lo que yo sé, pero no en lo que Dios le está diciendo en su palabra, en lo que Dios le está guiando a través de sus siervos, en lo que Dios le está mostrando a veces aún en la vida de un vecino, en la vida de un amigo. Usted no mira espejos, tantos ejemplos que se dan, tantos análisis de la vida normal, sentido común para las cosas que están pasando, pero yo no quiero ver. ¿Y qué va a pasar? Será grande la ruina, vendrá grande ruina. Es bueno, hermanos, que hoy que Dios nos está alertando, digamos, venga, ¿qué está pasando que yo no quiero ver? ¿Qué está pasando que yo no quiero confrontar? ¿Qué es lo que yo digo? Eso va a cambiar, eso dejemos así. Y usted no sabe que sea hoy, sea mañana, sea en un mes, sea en un año o sea en 10 años, está construyendo un gran desastre por no confrontar hoy, por no ver hoy lo que usted sabe que está ahí, por hacerse el ciego. ¿Cuál es la solución? Hablar con Dios de todo lo que está pasando, buscar en la Biblia principios para lo que a usted le está pasando, confiar y obedecer. No solo busque los principios, sino confíe en que al obedecer usted va a salir del problema. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hombre, yo sé muchas veces lo que Dios ha dicho, ya ni tengo que irlo a buscar. Estoy siendo desobediente. Aplíquelo. Señor, perdóname, pero a partir de hoy voy a hacer lo que tú dices. Porque muchas veces ya sabemos, pero no queremos hacerlo. Siguiente, ser veraz es indispensable. Lo contrario es decir, negar la mentira, negar la realidad, mentirse a sí mismo. Y la mentira es pecado. Y como es pecado, da lugar a que haya interferencia demoníaca. Si usted persevera en contra de lo que Dios dice, usted queda en las manos de Satanás. Porque es que solo hay dos reinos. El reino que obedece a Dios está en la luz. Y el reino que desobedece a Dios está en las tinieblas, porque obedece al diablo. No hay más caminos, no hay grisecitos, no hay medios, no. O usted obedece a Dios, o usted desobedece a Dios y está bajo el diablo. Cuando yo insisto, seguramente que también el enemigo va a tomar lugar en la situación. Ser esforzados y valientes. Dios quiere que vivamos como nos conviene. Dios quiere darnos una vida quieta y reposada, pero ninguno podemos disfrutar de esa paz si nosotros mantenemos una turbulencia interna por falta de entender nuestra realidad y de obedecerle a Dios. Es que cuando uno no está obedeciendo a Dios, su vida no está ni quieta, ni reposada, ni está en lo que le conviene. Hablemos de creyentes. Los cristianos necesitamos de la paz, necesitamos de la quietud, necesitamos de reposo, necesitamos vivir como conviene. ¿Por qué no estamos en nuestras casas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro vecindario? ¿Por qué hay tantos problemas y tantas situaciones? Porque estamos en la mentira, no estamos en la verdad. Finalmente, la solución es enfrentar. Primero conmigo mismo, siéntese y hable con usted mismo. Venga, está pasando esto, está pasando aquello, esto no debiera pasar, esto no debiera suceder. Y luego hable con los interesados, con los que están ahí involucrados en la situación. Ejerciten el perdón, ejercítenlo. De pronto usted tiene los problemas, las situaciones con alguien que no es creyente, no va a entender que usted le pida perdón, mucho menos esa persona le va a pedir perdón a usted, pero en su corazón sí puede determinar perdonar, así no se puede hablar para poder tener posibilidades de solución. Con esas personas, si son creyentes, busquen corregirlo de acuerdo a la Biblia. Venga, estamos haciendo esto mal, ¿qué es lo que Dios dice? Porque estamos en pecado. Busque qué dice la Biblia y obedezca, haga los correctivos de lo que está pasando. Determine los cambios que se necesiten hacer y ya, eso no es para mañana ni después, empiécelo a hacer de una vez.
Finalmente, vaya mirando cómo se van dando los cambios, si se dieron los cambios, seguimos mal en esto, se sigue haciendo aquellos, por el camino vuelva y otra vez haga este proceso. Vuelve y hable con la persona, con las personas, mire la situación, mire cómo está en su perdón, vaya a la Biblia, mire qué dijo la Biblia, si sí se está haciendo, y vuelva y haga este círculo de evaluación para lograr la victoria. Terminamos entonces diciendo que tal vez la peor clase de pecado que existe es el que procede de los ciegos que no son ciegos. Son personas presas de autoengaño. Porque un hombre se ha engañado a sí mismo, no puede arrepentirse, pues no cree que haya hecho lo que está haciendo, ni cree que lo que está haciendo es algo malo. ¿Cómo se va a arrepentir? No se arrepiente. Mientras yo no vea, no tengo de qué arrepentirme. Que dice allá el Señor también que el malo no viene a las tinieblas para que no sea reprendido. El ciego no quiere ir al Señor para que le sea mostrado su pecado y tenga que arrepentirse. Y ustedes saben que hay una cita que nosotros siempre estamos trayéndola a memoria, y es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, si nos arrepentimos de toda maldad. Verso 9. Concluyendo, hermanos, un ciego, mientras no vea, no se va a arrepentir. Necesitamos ver, necesitamos decirle al Señor, bueno, acá realmente, ¿cómo es que tú muestras que esto está mal? Porque es que donde hay turbulencia, donde hay desasosiego, donde no hay paz, algo está pasando. Tengo que verlo. ¿Para qué? Para poderlo quitar. Y otra conclusión es que las personas que no son ciegas, pero que quieren hacerse ciegas, tienen otro apelativo en la Biblia. Y lo encontré de una forma muy curiosa. La Biblia los llama necios, porque oyen, pero no llevan a cabo ese consejo que se les da. Resulta que la persona que no quiere ver su situación busca un consejo aquí, busca un consejo allá, viene y lee, viene y mira, y todo le muestra lo que está pasando. Pero como no hace, porque se argumenta, dice la Biblia algo que me impactó bastante en Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. En la Biblia, palabra de Dios para todos, el mismo proverbio dice, no trates de enseñarle a un bruto, pues se burlará de tus palabras sabias. En esa palabra de Dios para todos, al necio le dicen bruto. No lo sabía ni lo había encontrado en ninguna oportunidad que yo hubiera investigado. El ciego, que no es ciego, es un bruto para Dios. Y en la versión nueva, traducción viviente, dice, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Y una vez le había escuchado yo a mi esposo que le había dicho a alguien, yo no voy a gastar mi saliva con usted. Si usted sabe orar, ore por usted misma. ¿Y por qué se lo dijo? Porque ya estaban cansados de hablarle y decirle qué hiciera y cómo lo hiciera. Y pasaron los años y cuando volvieron a verla estaba en el mismo punto. Ser ciego o hacerse el ciego, ciegos que no son ciegos, desagradan a Dios, pero también desagradan a los hombres. Uno ya no quiere hablar más con aquellos que se les dice y se les dice y se les dice y nunca entienden, y si entienden no quieren hacer. Hoy el Señor nos llama, arrepiéntete porque estás en pecado. Es un grave pecado hacerse el ciego.